quede y la suba yo todo. Es que, claro, después como tú la subes mejor. Eso, sí, mejor. Mi internet es medio lenteja, entonces la clase va a estar para mañana, sí. Así, Se la subo yo. ya la subo hoy día. Dale. Ah, ya, ahora sí. ¿Está compartiendo, cierto? Sí, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy día nos toca el auxiliar 8, que corresponde a regresiones lineales multivariadas. Recordando un poquito lo que pasamos la auxiliar anterior, hablamos sobre la regresión lineal múltiple, o sea, la regresión lineal simple, en donde solamente tenemos una variable independiente. Las regresiones lineales las ocupábamos para principalmente medir el impacto que puede generar las variables independientes sobre alguna variable dependiente. Y este modelo de regresión se compone por una variable dependiente, un coeficiente llamado intercepto, otro coeficiente llamado pendiente que acompaña a la variable independiente, y un término de error, en donde se encuentran todas aquellas observaciones que desconocemos, pero que influyen directamente sobre la variable dependiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como muchas cosas en estadística, nosotros no podemos calcular los valores poblacionales. Dentro de estos betas aquí son poblacionales, y la idea entonces es estimarlos. Entonces, lo que hacemos es obtener una muestra de la población para estimar estos coeficientes betas que nos ayuden a medir este impacto que generan las variables independientes sobre la variable dependiente. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, principalmente utilizamos MSO, que es mínimos cuadrados ordinarios, para calcular, o sea, para obtener estos estimadores beta a través de la minimización de la suma de los residuos de cada una de las observaciones. Esto es la resta entre la observación menos el valor estimado de esta observación. Nos dan un residuo y nosotros hacemos la sumatoria de todos esos residuos, o sea, los cuadrados de estos residuos, y los minimizamos. Ya entrando como a más materia de esta auxiliar, la regresión lineal multivariada es como la generalización de la regresión lineal simple. La única diferencia es que ya empiezan a aparecer más variables independientes en nuestro modelo. ¿Y de dónde salen estas variables independientes? Salen de aquí, del error. O sea, nosotros ya pasamos a tener más información de la que teníamos inicialmente, y aquí ya empiezan a aparecer más coeficientes betas que empiezan a medir el impacto de cada una de estas variables independientes sobre la variable dependiente. Por ejemplo, ya que estamos en temática de Halloween, en una base de datos que tiene información de ventas de calabazas, digamos los precios de las calabazas, una variable independiente puede ser lo que es el tamaño de la calabaza, y podemos ir agregando más información, como por ejemplo el estado de donde se sacaron las calabazas, o cuánto tiempo estuvieron plantadas, no sé, como información que podemos ir obteniendo, digamos, del error, o sea, en este caso de la información no observable que teníamos antes. Y bueno, y estos estimadores debemos estimarlos también, porque estos betas de aquí son poblacionales también. Y finalmente, el objetivo de esta regresión, al igual que la regresión simple, es medir el impacto que generan cada una de las variables independientes sobre la dependiente, y queremos cuantificar este impacto. Ojo que los betas, o el impacto que generan las variables independientes sobre la dependiente, pueden ser de distintos signos. Por ejemplo, el tema de los tamaños de las calabazas puede aumentar, o nos puede dar la intuición de que al tener una calabaza más grande se aumenta el precio de estas. O por lo contrario, por ejemplo, si hay una variable que nos dice el tiempo en que estas están almacenadas en alguna bodega, nos podría dar la intuición de que
estas disminuirían el precio de las calabazas, principalmente porque, no sé, por la frescura quizás ya se ponen más malas las calabazas, entonces como que nos daría la impresión de que este impacto es negativo. Entonces este beta de aquí sería negativo y este beta de acá sería positivo. Y así con cualquiera más variables independientes que vayamos agregando al modelo. Y bueno, como dije anteriormente, estos betas son poblacionales y lo que hacemos nosotros es estimarlas. Y lo hacemos igual que para el caso de la regresión lineal simple, utilizamos MSO para estimar estos betas, disminuyendo la sumatoria, digamos, o sea, minimizando la sumatoria de los cuadrados de los residuos. Dentro del MSO, de los mínimos cuadrados ordinarios, hay algunos supuestos que nos ayudan a nosotros como a confiar, digamos, en estos estimadores. Principalmente porque podemos confiar en que el estimador va a ser bastante similar a su parámetro poblacional a través de, principalmente, decir que los estimadores son insesgados o son más consistentes. Y para eso debemos establecer ciertos supuestos que nos ayudan como a certificar eso, así como a decir si estos estimadores son bastante buenos, digamos. O sea, podemos confiar que el efecto que encontramos es real. Dentro de estos supuestos, el primero que se puede encontrar es la linealidad de los coeficientes. El modelo de regresión lineal es lineal en los parámetros. Cuando hablamos de parámetros nos referimos a los parámetros beta. La regresión lineal solamente pide que haya una linealidad en los betas, principalmente porque el efecto que se encuentra es constante en este caso. Entonces aquí las variables independientes pueden tener alguna otra transformación, no sé, podemos ocupar el cuadrado de las variables, ocupar logaritmos, ocupar, no sé, la exponencial de alguna variable, pero ojo que los betas sí deben ser lineales. Ese es el primer supuesto que se debe cumplir. El segundo supuesto es el muestreo aleatorio. Como sabemos, debemos utilizar una muestra de la población para estimar estos coeficientes y lo hacemos a través de la obtención de una muestra aleatoria de la población. Los datos están de la forma I sub i y todos los X correspondientes a las variables independientes. Estas son como especie de etiqueta y valores, digamos, observaciones. Entonces, todo esto de aquí nos dice que crea, digamos, una variable independiente. Más que nada nos sirve como para entrenar los modelos que vamos a ocupar en regresión lineal. El tercer supuesto es la no multicolinealidad perfecta. Bueno, esto se refiere principalmente a que no hay relación lineal exacta entre dos variables independientes para una muestra observada. Aquí básicamente eso, o sea, la multicolinealidad exacta pasa cuando hay dos variables o más o sea, variables independientes que están relacionadas linealmente. Aquí tenemos dos ejemplos. Y no sé si pueden responder por el chat o si quieren, ¿cuál de los dos les parece que que existe multicolinealidad en cualquiera de estos modelos? ¿En cuál podría haber multicolinealidad? Sí. Ya, bueno, ahí respondió alguien. Si en la A hay multicolinealidad, principalmente porque hay una relación lineal entre el profit, o las ganancias, con los costos. Una característica que tiene la multicolinealidad es que de estas dos variables se puede crear una tercera. Entonces, como a diferencia de la edad, en este caso, la edad y la edad cuadrada, este modelo de aquí está correcto. O sea, nosotros a veces podemos utilizar
De hecho, se llaman regresiones lineales polinomiales, en donde podemos ocupar las variables elevadas a segundo grado, tercer grado, y así hacia adelante, que generalmente nos pueden mejorar el modelo o lo pueden empeorar. En este caso, la A tiene multicolinealidad perfecta, y este modelo sería pésimo en este caso, porque aquí estaría como incumpliendo el supuesto de no multicolinealidad perfecta. Ya, el cuarto supuesto tiene que ver con la media condicional cero, que básicamente nos dice que la esperanza de nuestro error, o sea, del error del modelo, condicionado a cada una de las variables independientes, es independiente de estas variables. Y es constante igual, o sea, más que constante, igual a cero. Eso genera como aparece la exogeneidad estricta, en el cual nos dice que la esperanza como de estos errores que hay en el modelo, condicionados a estas observaciones independientes, es independiente a estas observaciones de las variables independientes. O sea, el error como que no influye, no depende de las observaciones independientes, o sea, las variables X. Y también se establece que el error es en promedio, digamos, cero. Y por último, el quinto supuesto tiene que ver con la homoscedasticidad. Este es bastante similar a la media condicional cero, pero este es con respecto a la varianza. Aquí en este caso nos dice que la varianza del error es independiente de los valores de las variables, independientes y es constante. O sea que la varianza de los errores condicional a estas variables independientes es independiente de estas variables, de estas observaciones, y es constante igual a sigma cuadrado. ¿Qué significa esto? Acá tenemos como un dibujito que muestra como la distribución de los errores y que nos dice que la varianza de estos es constante y que la media también es igual a cero en este caso. Justo está en la línea de regresión poblacional aquí. Y bueno, ¿qué implican todos estos supuestos? Principalmente, como dije anteriormente, el confirmar estos supuestos nos puede dar poder a nosotros para decir, y estos estimadores que obtuvimos son bastante cercanos a los parámetros poblacionales. Entonces, con la confirmación, digamos, el del cumplimiento de la linealidad, la media condicional cero y la no multicolinealidad perfecta, podemos decir de que los estimadores que obtuvimos a través de MSO son incejados. Sí, se me olvidó subirlo, pero ahí lo subo. Bueno, y añadiendo como a estos supuestos, si se cumple la homoscedasticidad, este estimador, además de ser encejado, va a ser consistente. Y bueno, ¿qué nos dice esto principalmente? Que mientras más grande va a ser la muestra que tengamos, con mayor probabilidad se va a parecer a nuestro parámetro poblacional. O sea, básicamente nos está gritando en que confiemos en los estimadores que obtengamos a través de MSO. Las formas funcionales, bueno, aquí no siempre vamos a tener como los mejores modelos utilizando las variables independientes de forma lineal o la variable dependiente de forma normal, digamos. Aquí se pueden hacer transformaciones que nos ayudan a mejorar nuestro modelo. Aquí aparecen 4 formas funcionales. La primera es el modelo lineal, el modelo que nosotros conocemos, en donde al obtener los resultados finalmente, podemos como nuestro análisis que hagamos nos va a decir de que cuando aumentamos
un año, en este caso, en este ejemplo, un año en los años de trabajo de una persona, va a aumentar en beta el salario, dependiendo de la unidad de medida del salario que se tenga. O sea, eso es como el análisis más básico que hay en regresión lineal. Es como aumenta uno, aumenta beta veces el otro. La elasticidad constante o log-log es cuando aplicamos logaritmo a la variable dependiente y aplicamos logaritmo a cualquiera de las variables independientes que tengamos. En este caso, le aplicamos logaritmo a los años de trabajo de la persona. ¿Cómo se analiza esto como este resultado? Básicamente nos dice que si la variable a la cual se le aplicó el logaritmo aumenta en un 1%, entonces la variable dependiente, en este caso el salario, aumentará en un beta 2%. La semielasticidad log level es cuando le aplicamos logaritmo a la variable dependiente y la variable independiente queda tal cual, no se le aplica ninguna transformación. En este caso, la interpretación de esto es que cuando aumentamos, en este caso años, aumentamos en una unidad los años de trabajo de una persona, entonces el salario va a incrementar en un 100 por beta 2%. Y finalmente la semielasticidad es cuando tenemos la variable dependiente tal cual y se le aplica el logaritmo de los años de se le aplica el logaritmo a la variable independiente de años de trabajo. El análisis de esto es que aumentando un año a la variable de años, o sea, cada vez que aumente un año de trabajo de una persona, el salario se incrementará en beta 2 partido en 100 unidades. O sea, el porcentaje de años aumenta en un 1% y aquí aumenta en un beta 2 partido en 100 unidades. Y aquí está un resumen de todo lo que dije anteriormente. Esto se entiende mejor con la resolución de problemas, pero aquí está como un resumen de eso. Y eso Camila, ha sido todo. Ah, sí. Dime. en los casos cuando en la semielasticidad creo que era, los últimos como 3 casos que vimos, ¿tú le aplicáis logaritmo solamente a una variable independiente o afecta algo si se lo aplicáis a todas, por ejemplo? Es que aquí todo el análisis como que los betas más que nada los vas a tener por cada una de las variables independientes. Como que aquí en este caso solamente le aplicamos logaritmo a la variable independiente año. Entonces como que hacemos el análisis con beta 2, que es como el coeficiente que acompaña a esta variable independiente. Entonces todo esto de análisis como la semielasticidad o la elasticidad, lo hacemos con beta 2 y con la variable dependiente, porque estamos analizando solamente el efecto o el impacto que ejerce esta variable independiente Ah, sobre la variable dependiente. El resto ya. por ejemplo, en este caso educación, va a ser independiente del análisis que le hagas como al beta 2 en este caso. Educación está acompañada por beta 3. Y ahí beta 3 va a tener otra interpretación. Eso. Ya, gracias. De nada. No sé si hay más dudas. Ahí voy a subir la presentación al tiro. Ya si no hay más dudas, yo creo que te toca, Rubén. Cambiamos. Ya voy a poner el parche en telaría al tiro. Mi PPT no es tan bonito, pero es lo que hay. Ya están viendo la pantalla con el PPT, ¿cierto? Sí, ya, bacán. Sí. También pensaba en, primero que nada, mostrarle unos comentarios que eran más que nada medios teóricos sobre los supuestos de OLS o MCO, mínimos cuadrados ordinarios. Y aquí un ejemplo también de las formas funcionales, pero no quiero calentarles la cabeza un poco con esto, prefiero que lo miren porque va a haber pauta y la pauta son 3-4 líneas y un poquito en una de matraca, son 2 líneas de escribir algo.
Entonces no les quiero calentar un poco la cabeza con esto, para que veamos ejemplos más reales. Y como va a haber pauta de esto, ahí ustedes los pueden mirar igual. Así que, después de eso, para que no terminemos tan tarde tampoco, la idea tampoco es que se alargue el auxiliar infinito. Vamos a hacer la pregunta 2, la cual dice, supongo que está investigando los factores que inciden en el monto de las pensiones de la población chilena, para lo cual considera el siguiente modelo de regresión lineal multivariada. En el modelo, bueno, se ve que la variable dependiente es la pensión y la independiente son los salarios y los años que se ha cotizado. Y bueno, más el término del error y sus respectivos betas para cada variable y el intercepto. La primera pregunta dice, mientras investiga, usted se da cuenta que el salario de las personas depende de los años que reciben de educación. Y también nota que esto podría afectar directamente al monto de la pensión, pero usted no dispone de esos datos. ¿Esto genera algún problema en su modelo? Entonces, vamos a... Bueno, aquí está el mismo problema, la misma pregunta. Vamos a armar un poquito el modelo. El modelo quedaría como la pensión, el nuevo modelo. Bueno, si hay preguntas de enunciado o algo por el estilo, háganlas nomás. Entonces, la primera que dependía era del salario. El beta 2 dependía de los años, no lo voy a escribir, de los años cotizados. Y se está agregando una nueva variable, que en este caso, como dice acá, vendría siendo los años de educación que recibe. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una nueva variable, que van a ser años de educación, más su respectivo error. Entonces esa sería nuestra nueva regresión. ¿Qué creen que podría pasar en este caso si es que no se dispone de los datos? De los datos de los años cotizados no se sabe. ¿Ustedes se imaginan qué es lo que podría pasar con este modelo? Va a haber un problema de endogeneidad, ¿sí? En la cual voy a hacer como que están cachando, pero igual esto se va a ir entendiendo más a medida que vaya avanzando un poquito. Esto Rubén, quiere, ¿sí? ¿por qué no entiendo por qué esta nueva como Variable. variable sí, la agregáis como aparte y no dentro como el mismo salario? Porque entiendo que el salario depende de los años y el salario al final sería como entonces una nueva variable dependiente de los años de los años de educación que sería como la independiente. Tú decís Entonces como que como, uno podría reemplazarlo como un i igual otro beta cero más beta uno tilde, no sé, por x, que serían los años de educación que reciben, ¿o no? hacer... Ah, pero tú decís como que esta sea tu variable dependiente y esta tu independiente. ¿Algo así? O Claro, sí, sí es que se podría ya. eventualmente como O reemplazar. sea, sí, o sea, eso depende obviamente de los casos de estudio, pero en este caso te están pidiendo estudiar la pensión, ¿sí? Entonces, como el curso hasta el momento se ven como, no se ven como sistemas de ecuaciones de regresiones lineales, pues, ¿cachai? Por eso, como por decirlo de alguna forma. En este Ya, caso simplemente uno le están diciendo que quizás los años de educación van a afectar el monto de la pensión, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es tomar la regresión que nos habían dado, que era la que dependía del salario de los años cotizados, y le agregamos una tercera variable independiente, que en este caso serían los años de educación. ya, gracias. Ya, entonces va a haber un problema y va a haber un sesgo, ¿sí? Va a haber un sesgo y vayan acostumbrándose un poco a esta palabra porque si piensan,
tenemos una variable que nos dicen que funciona, o sea, que podría funcionar, o nos están como diciendo que tendríamos que estudiarlo un poco, pero no disponemos de esos datos, entonces se va a crear un sesgo de variable omitida. Es decir, estamos haciendo como que no existe, por así decirlo, la variable, pero en verdad nosotros, como no tenemos los datos, no podemos hacer la regresión, claramente. Pero nos están diciendo que sí, esa variable, por así decirlo, afecta al monto de las pensiones. Entonces, como se vio un poco en el AUX pasado, hay una forma de... Hay una forma de calcular el beta, en este caso es beta 3, de las... digo, de los años de educación, pero en este caso no va a ser beta 3, va a ser un beta cualquiera, en este caso vamos a ponerle beta 1, ¿sí? Y esto lo vamos a estimar. Si recuerdan, el AUX pasado había una forma de calcular el A y el B, en este caso la pendiente, que era la covarianza, en este caso de la variable que se está estudiando, con la pensión, ¿sí? Y todo esto dividido en... Oh, me voy a quedar un corcho un poco grande. Con la variable del salario. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ustedes ya conocen cuánto es este valor. Este valor es conocido y es el de la regresión esta que está acá. ¿Sí? Todo esto que está aquí lo vamos a reemplazar adentro de la covarianza. Entonces, la covarianza del salario sí, estamos bien. Que había dudado en un momento, pero no. Entonces, reemplazamos la pensión, el monto de la pensión, en, o sea, el valor de la regresión en la pensión. Vamos a resumir salario como ese, para no estar escribiendo tanto. Y vamos a dejar los otros dos resúmenes como están, que era años cotizando y años de educación. Y todo esto dividido en la varianza del salario. Voy a agregar al tiro una nueva de biositividad y quizás nada más porque va a ser un poquito largo. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es separar por partes. Entonces, si es que se acuerdan de las propiedades de la covarianza, nosotros vamos a ir por partes. Esto lo podemos separar, ¿sí? Entonces sería lo que está del salario, lo podemos separar con la coma para cada término que se está sumando. Es decir, la covarianza del salario y beta 0 dividido en la varianza del salario más la covarianza del salario. Bueno, el salario lo dejé como S, así que lo dejo como S. La covarianza del salario, coma, beta 1 por S, que es este término de acá, esa suma de ahí. Partido en la varianza del salario. Más la covarianza de beta 2, no, del salario primero, perdón, coma el beta 2 por los años cotizando, todo esto dividido en la varianza de S, más, oh, aquí me había faltado el error, más la covarianza, está haciendo un poquito latero esto, pero la idea es que se queden bien claro con esto porque esto puede ser preguntado en algún momento porque igual este sesgo en particular es bien importante. La covarianza del salario con el beta 3 más los años de educación. Y lo siguiente, voy a intentar agregarlo acá. Oh, no, mejor lo voy a agregar acá.
que esto queda un término todavía, que es la covarianza del salario con el término del error dividido en la varianza del salario. Ya, entonces tenemos un término enorme, pero que se nos van a empezar a ir cosas porque vamos a empezar a suponer cosas. Lo primero, vamos a ir término por término. La covarianza entre una variable y una constante, ¿cuánto es? Deberían saberlo también, como más prueba. La covarianza entre una variable y una constante Eso es es 0. 0, ¿no? Sí, es 0. Entonces este término se nos va. La covarianza de una, bueno, acá las constantes en la covarianza salen y nos quedaría la covarianza del salario con el salario. Y eso por definición va a ser igual a la varianza del salario. ¿Sí? Entonces este término de aquí y este término de aquí se nos cancelan y nos queda solamente un beta 1. Lo vamos a escribir aquí arribita. Este término de acá, lo que vamos a hacer es que, como sabemos que los años cotizando no dependen del salario, la idea es que siempre se hagan este tipo de cosas. El salario depende de alguna forma de los años que uno cotice, o al revés. Los años que uno cotice depende del salario, no tienen mucho que ver en verdad. Entonces podemos suponer, y ustedes esto también lo pueden ir haciendo ustedes, obviamente siempre con un sustento, como no porque sí, y como que porque creen que es así y se lo echan. Esto lo tiramos a 0 porque no existe una relación fuerte entre los años cotizando y el salario. Nos queda este término de acá, y nos quedaba este último término de acá, que esto ¿por qué lo tiramos a 0? Por el porque sí, porque el epsilon, el error, no se considera dentro del modelo. Entonces también lo podemos esto tirar a 0. Recuerden que cuando nosotros, lo dijimos la semana pasada, cuando nosotros nos metemos a jugar en el modelo, el epsilon es más que nada para mostrar el error, las variables que se están dejando de lado, pero en sí al modelo no afecta en su valor. ¿Sí? Entonces, los términos que nos quedan en este caso sería este beta 1 de acá y este término de acá, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir aquí. Nos queda el beta 1 más la covarianza del salario y el beta 3 con los años de educación. Entonces, y dividido esto. Entonces, si recuerdan, esto de aquí era el beta 1 estimado. Entonces, nosotros no podemos decir que el valor del beta 1 es un valor, como decía la Cami, un valor poblacional. No lo podemos decir porque está este término de acá que te está diciendo como, oye, hay algo, que en este caso ese algo son los años de educación, que te están diciendo como, oye, hay algo aquí que no se va a 0. Ahora, esto, ¿ustedes lo podrían hacer 0? Sí, si es que de alguna forma demuestran que esto es 0. ¿Sí? Ahí obviamente puede haber un poco más de lata matemática, pero este ejercicio en particular es para mostrarles que existe este sesgo de variable omitida. Entonces, si nosotros omitimos esta variable, se va a crear este valor de la covarianza. ¿Sí? Porque nosotros ya demostramos o ya se sabe en teoría que los años de educación sí afectan a la regresión de las pensiones, para ver el valor de las pensiones. ¿Alguna duda con esta? Eh, yo no entendí el remate que hiciste. El ¿Me remate ya. gustaría como explicarlo de Sí, nuevo, obvio. por favor? Ya, entonces nosotros El llegamos, remate de la pregunta. vale, nosotros llegamos a
nosotros en teoría siempre lo que buscamos es que es esto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nuestra estimación de aquí, es muy buena y tan buena que es igual al parámetro poblacional. ¿Sí? Porque esto obviamente no es un parámetro poblacional. Como dijo la Cami, estamos sacando una muestra aleatoria, como de alguna base para poder demostrar. Entonces nosotros siempre vamos a buscar esto. Y en este caso, y es como el ejercicio para ilustrarlo, existe un valor que es distinto a 0, que te está diciendo como, oye, hay algo, en este caso ese algo son los años de educación, que te está impidiendo estimar de la mejor forma tu parámetro poblacional. Ahora, esto es como muy teórico porque cuando ya vamos a ir un poco al R, estas cosas como que uno sabe que pasan, pero como que a veces es como ya, lo dejo así, ¿no? Pero tienen que tener esto, en particular, ese sesgo muy claro, porque también para el próximo curso, los que sigan, los que estén en industria, o los que sigan queriendo un poco conocer esto un poco más en el curso de aplicaciones, que no sé cómo se llama ahora, aplicaciones aplica, muestran mucho este sesgo y es un poquito más difícil de entender porque obviamente sube un poco la complejidad. Pero la idea es que lo vayan conociendo y sepan como más o menos de dónde sale. Ya, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a la pregunta 2 de esta misma, de este mismo contexto del tema de la regresión con las pensiones. Su colega X, una persona, le aconseja incluir una variable que indique la edad de las personas, ya que podría tener sentido que mientras más años tenga el individuo, mayor será su monto de la pensión. Pero su colega Y se entera de la opinión de X y le advierte que no debería añadir la edad, ya que generaría un problema de multicolinealidad. Analice ambas observaciones y determine si sería conveniente incluir la edad o no a su modelo. Según el colega X, la edad afecta al monto de la pensión, por lo tanto, poder considerarla mejora el modelo, en el sentido de que esta es una variable que ayuda a explicar el comportamiento de la pensión. Ya estará un poco más el tema de como empezar a analizar un poco el ejercicio, ¿sí? Entonces, el colega X te está diciendo que la edad afecta, y el colega Y le está diciendo como, oye, va a haber un problema de multicolinealidad, ¿sí? Y que si ustedes se ponen a pensar, igual como que tiene sentido que mientras más años tenga la persona, uno puede suponer como ya, más años ha estado trabajando como formalmente, por así decirlo, que esté cotizando, y eso quiere decir que tu monto de las pensiones va a aumentar. Ya, pero la persona Y te dice que va a haber un problema con multicolinealidad. ¿Por qué podría pasar esto? Y te dicen que, como lo habló un poco la Cami en el resumen, va a haber un problema. Espérame que quiero sacar esto. Va a haber un problema de multicolinealidad, como bien decía la persona Y. Porque ahora lo voy a llevar a ver la regresión. ¿Con qué variable creen que la variable años de la persona va a estar relacionada o va a estar como multicolinealidad? Eso, va a estar como relacionada. Perfecto, Mario, con años cotizados. Exacto, porque ustedes de alguna forma podrían escribir los años que la persona tiene, por así decirlo. Y esto también se puede hacer, esto es un poquito más trucho, pero es como más que nada como para que vean el ejemplo. Vamos a suponer que una persona empieza a cotizar desde los 18 años. No, no pasa eso, pero es como
vamos a hacer una estimación. Entonces vamos a hacer una estimación de que la persona cotiza desde los 18 años. Si es que la persona lleva X años cotizando, y esto es años cotizando, como que uno ya podría sacar la edad de la persona. ¿Sí? Entonces, eso es precisamente el problema de multicolinealidad, como que las variables no se puedan reescribir de la misma forma entre ellas. En este caso, voy a borrar el X y les voy a escribir literal como, para que sea más claro, años cotizando. ¿Sí? Entonces, esta sería una forma en que se podría escribir una variable que nosotros queremos agregar, como decía la persona X, que era años, pero que ya hay una variable con la cual se podría tener algún problema de multicolinealidad. Obviamente porque las dos van más o menos apuntando a lo mismo. Ahora, en el caso de que no existiese la variable años cotizando, podría ser no habría problema alguno en que pudiesen agregar la variable edad. ¿Sí? Ahora, si es que se pretende agregar, va a existir una alta probabilidad, porque esto es un supuesto, obviamente, esto es como para ilustrarlo y que ustedes lo vean más fácil, que va a haber un problema en que las variables van a estar muy correlacionadas. Obviamente, no perfectamente porque no son la misma variable o no tienden a explicar lo mismo, pero sí va a ser una correlación muy elevada que va a afectar los errores de estándar de los coeficientes. Y eso va a hacer que afecte los resultados de los test de hipótesis y que seque los valores de las variables de los beta estimados. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Porque esta pregunta era como más de entender un poquito más que como entender un poco el supuesto de multicolinealidad. Ya, eso sería la auxiliar de una pregunta. Ahora vamos a ir a ver la otra pregunta que la pueden ya haber visto en el auxiliar que subí, que es la pregunta 3. Y ahora nos vamos a ir al R. Díganme si se ve el R, por favor. Y si es que se ve muy chico, díganmelo también, como para poder agrandarlo. Sí. ¿Sí? ¿Se ve muy chico? ¿O No, está bien? Lo agrandé el zoom. Ahí sí. Y ahí lo agrando un poquito para que puedan ver un poquito mejor. Entonces, esta pregunta, vamos a ocupar la misma base. A ver, ¿sí? Se ve ya. Vamos a ocupar la misma base que ocupó la Cami en el auxiliar pasado para hacer la pregunta de las ventas, donde le aplico un logaritmo ahí para que se vieran las cosas más bonitas y todo. Vamos a ocupar la misma base, pero ahora voy a necesitar su ayuda porque vamos a armar entre todos una regresión donde creamos una regresión obviamente multivariada, porque el auxiliar pasado era una regresión de una variable, donde creamos que que se saca una buena regresión. Ahora, como ven en el auxiliar, hay un ejemplo de regresión. Ya vamos a leer un poquito el enunciado para que sea más formal. Trabajaremos con la base de datos utilizada en el último auxiliar, donde la variable dependiente será el valor. En este caso, no sé si era valor de departamento de casa, pero le puse casa. Bueno, no sé, casas que tienen tanto terreno, pero ya. O sea, departamento. La pregunta se basará en estudiar los distintos modelos de regresión lineal múltiple, buscando la regresión que mejor explica, o no sé si la mejor, pero una que sea bien aceptable, el valor de las casas. Uno de sus compañeros propone la siguiente regresión, en donde el valor de la casa depende del número de habitaciones y de la superficie total de la casa. Entonces, la primera pregunta es: visualice la base de datos e indique variables que podrían explicar el valor de estas casas, obviamente en CLP.
Entonces lo que vamos a hacer es, primero, ojo que aquí ya tengo cargada una base de datos, tengo cargada una regresión y tengo cargada una regresión 1. ¿Sí? Acá es donde te muestra lo que uno ya ha definido. Aquí igual se lo muestro por sí, no sé. Te muestra los paquetes, los plots que uno haga, y aquí tienen un lugar de ayuda. Y bueno, aquí tienen como un poco más la consola donde uno interactúa, y donde acá arriba donde uno programa. Entonces lo que se recomienda siempre hacer es primero limpiar el ambiente de trabajo para eliminar todos los gráficos, todas las regresiones, todas las cosas anteriores, y además fijar el directorio de preferencia. Es decir, esta es mi dirección donde tengo, en este caso, la base de datos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos aquí es correr esto. ¿Y qué es lo que hace? Limpia todo, los gráficos fuera. Acá te setea una semilla como para que no vaya variando, si es que hay cosas aleatorias. Y obviamente el directorio. Como ven acá al ladito, ya no hay nada como de bases de datos ni regresiones. Entonces, eh, entonces aquí lo primero que hacemos es instalar los paquetes necesarios. Los paquetes necesarios en este caso es este, que es para leer bases de datos, y este para leer regresiones, para hacer correr regresiones. Aquí siempre les va a preguntar a R si es que como aceptan que se instalen las cuestiones. Entonces, como yo ocupé estos comandos, yo en teoría como que limpié todo y saqué todas las bases de todas las librerías, ese tipo de cosas que uno puede llegar a ocupar. Entonces uno lo tiene que limpiar. Entonces aquí lo instala. Si ven, no sé si ven como la barra que se puso acá al medio. Entonces aquí ya se han descargado los paquetes, el paquete tanto está listo, bla, bla. Están listos los paquetes. Están instalados. Ahora hay que... Bueno, estos errores siempre van a aparecer ahí. Si ustedes le hacen ahí, ya no está. Ahora lo que hacemos es los paquetes que instalamos, cargamos las librerías necesarias. ¿Sí? En este caso, las dos librerías que es más que nada para... Ahora ya están en el computador, y lo que hacemos ahora es como llamarlas porque las vamos a ocupar en este espacio de trabajo. Las llamamos. Entonces ahí no te va a pedir instalar nada porque ya está, pero se va a demorar un poquito en cargar las cosas. Y ahí te dice que está listo, el paquete tanto. Está listo. Lo que hacemos ahora es cargar la base de datos a través de el read.csv. En este caso la base de datos es un CSV. Ahora sí, también lo pueden hacer con un archivo .excel, pero este read.xl puede ser. Bueno, hay un comando también para hacer correr los Excel, pero generalmente les vamos a pasar las bases en CSV. Entonces lo que hacemos es importar la base de datos, y como ven acá arriba a la derecha hay hay una base de datos, hay un data frame de 1139 observaciones, en las cuales tiene 9 variables. Entonces la pregunta 1 nos dice: visualice la base de datos e identifique las variables que podrían explicar el valor del CDP, el valor de la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno escribe, para ver la base de datos, view con mayúscula, y ponen el nombre de la base de datos. En este caso la base de datos se llama data. Así que literal escribimos view data. Y se nos va a abrir aquí. Bueno, acá sabía que era algo con X, pero no estaba. Era sin puntos. Ya, entonces ahora estamos visualizando nosotros la base de datos, donde te está mostrando qué cosas. Por ejemplo, la comuna, el tipo de vivienda, el número de habitaciones, el número de baños, el número de estacionamientos, el total de la superficie construida, el valor en UF y el valor en pesos chilenos. Acá nosotros podríamos haber escogido cualquiera de las dos variables dependientes, tanto el valor en peso como en UF, pero aleatoriamente se eligió el valor
en CLP. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros estamos viendo ya la base de datos. ¿Qué otras variables creen ustedes que podrían funcionar para poder explicar el valor de las casas? Ahí escriban por el chat, por favor, o abran el micrófono, como prefieran. ¿Todas? Sí, puede ser. Sí. Ya, lo que vamos a hacer en este auxiliar, acá no hay pauta, acá no, esto va a ser un absoluto freestyle en temas de ir haciendo las regresiones y las vamos a ir analizando. Entonces, si Luis me pone regresión con todas, vamos a hacer una regresión con todas las variables. Quizás va a salir un choclo horrible, pero vamos a ver qué sale. ¿Sí? Antes que nada, si ven la variable baños, está escrita como media rara con esa A, como que lo que se puede hacer es como redefinirla, como una, yo quiero que en la base de datos data, que es nuestra base de datos, se cree una nueva variable, se pone el signo peso para eso, llamada, hoy la cambié, llamada número de baños o n vanos, y quiero que sea un factor, as.factor de esta variable fea que está escrita aquí. ¿Sí? Esto más que nada lo que nos va a hacer es, ahora la corrí, va a crearnos la misma variable escrita de otra forma. Entonces, si nos vamos aquí al lado, ya al lado del CLP, del valor CLP, está el número de baños. Y si ven, coinciden porque es la misma. ¿Sí? Es más que nada para que pueda ser más fácil escribirse. Ya, entonces, había un ejemplo en donde incluía solamente el número de habitaciones y el total de superficie en metros cuadrados. Entonces, nosotros aquí nos armamos la regresión. La voy a borrar para que la hagamos todos juntos. Entonces, nosotros podemos ponerle el nombre de cualquier cosa. Vamos a ponerle regresión y recuerden que en R se define algo como el signo menos y un guión. Y el comando para crear regresiones lineales es LM. LDIM de mamá. LM. Entonces ahí te tira como muchas cosas, pero simplemente nosotros vamos a ocupar dos cosas, la fórmula y la data. Entonces la fórmula en este caso va a ser el valor en CLP. Entonces el valor en CLP va a ser valor con V mayúscula, guión bajo CLP en mayúscula. Es importante eso porque si es que no es igual, no lo va a pescar. Valor con V con B larga, V con B larga, V con mayúscula, guión bajo CLP en mayúscula. Y ahora, para hacer el igual de lo que nosotros escribimos, le ponemos una colita de chancho. Y le ponemos las variables que necesitamos. En este caso era el número de habitaciones, que creo que eso se escribe como n habitaciones con H mayúscula. Más. Perdón. Pensé que era nada para mí. Y la otra variable es total superficie en metros cuadrados. Entonces, total superficie en metros cuadrados. Total con mayúscula, guión bajo, superficie con mayúscula, en mayúscula cuadrado. Entonces, ahí nosotros ya tenemos escrita nuestra regresión. Y ahora le tenemos que decir a la regresión, ya, pero ¿de qué data? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un comando que es data igual. Bueno, acá va a ser como un data igual data, pero simplemente porque yo le puse a la base de datos data. Como ven, miren. Vamos a hacer de nuevo para que vayan cachando estas cositas de rol tipo. Yo pongo data y aparecen dos datas. Un data con una, como con un rombo, no, sí, esa figura geométrica morada, con un igual, y otro data como con un calendario, por así decirlo. Esta te está diciendo que esta es el data de la fórmula de R, y este data es el data de la base de datos. Entonces, data igual, data, y uno aquí puede poner aquí, y te está reconociendo como la base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ya tenemos armada nuestra regresión, y con la función summary de R nos va a dar las formas bonitas de lo que nosotros queremos hacer. Entonces,
vamos a hacer un summary de la regresión que está aquí adentro que definimos. ¿Sí? Si nosotros ponemos reg, aquí tiene aquí reg, ahí obviamente tienen que ir calzando los nombres. Se la corremos. Entonces, hicimos una regresión lineal. Acá nos da el resultado, en donde acá están los residuos, que esto acá, bueno, que no importa mucho, esto de acá abajo lo vamos a analizar después, pero nos dieron los beta estimados, ¿sí? Ya esto lo vieron en el auxiliar pasado, no lo voy a hacer, pero esto lo vieron en el auxiliar pasado, bueno, y lo vieron también en el resumen de ahora, en que pueden aplicarle el logaritmo a esto para poder dejarlo de una forma más como bonita y que no sean valores tan feos y tan horribles. Ahí obviamente entra en su criterio y tienen que hacer las conversiones correspondientes en caso de que lo haga. Entonces acá nos dan valores, los beta estimados, nos da el error estándar, nos da el t-valor, que es como la tabla T student, y nos dan por así decirlo, el p-valor, que es muy chico. Ya esto es como 2 a la menos 16. 2 por 10 a la menos 16. Eso es 0,00016 veces 16. Y recuerden que estas estrellitas te dicen como la significancia que están teniendo estas variables en tu modelo. O sea que las variables en habitaciones y total superficie son muy significativas para el precio de la casa, ¿sí? Entonces, en teoría, estas variables, y como no están correlacionadas entre ellas, ambas nos servirían, ¿sí? Entonces, ahora vamos a construir entre todos un modelo de regresión lineal en donde ya incluye estas dos variables en habitación. Que incluye Rubén, ¿podrías repetir un poco lo que dijiste antes? Que me perdí un poquito. el tema de la significancia o de todo, como desde acá, Eso. todo ya. Sí. Ya, entonces Pues, hicimos correr ahorrarla, hicimos correr la regresión lineal. Ahora sí. Y nos dan estos valores. Esto de acá son los residuos, pero esto como que no hay que mirarlo mucho, no hay que calentarse la cabeza. Lo que sí, los coeficientes. Siempre que diga estimate o estimado, bueno, va a estar en inglés, son los interceptos, son los beta. Acá, en este caso, el intercepto que es beta 0 sería este valor, el beta 1, que asocia al número de habitaciones, sería este, y el total de superficie de las casas sería este, que es el beta 2 asociado. ¿Sí? Este de aquí vendría siendo el error estándar, que esto tampoco es como que no lo miramos mucho. Acá está el valor del de la teststudent, que esto tampoco lo miramos tanto, porque el mismo programa R ya nos entrega lo que nos importa de esto, que es que acá con R no tenemos que hacer un test de hipótesis para poder ver si es que la variable es significante o no, significativa, como lo teníamos que quizás hacer antes. Con tal que nos muestre esto, sabemos que la variable número de habitaciones va a ser significativa para el valor de los precios en CLP, en peso chileno. Lo mismo para el valor de total superficie. Entonces sabemos a grandes rasgos que estas dos variables nos importan, o sea que nos sirven. Y si vemos, no son variables que se correlacionen mucho, porque no por tener una superficie muy grande vaya a tener más habitaciones. Además que todas las, bueno, en realidad sí, pero vamos a suponer que el territorio es como demasiado grande como para que eso no influya. Eso. Entonces, ahora, como sabemos que el número de habitaciones y el total superficie son significativas, vamos a armar otra regresión lineal,
Entonces el número de habitaciones y el total Ah, se me olvidó algo muy clave. El R cuadrado. ¿Se acuerdan que el R cuadrado es una forma que es una métrica, bueno, es la métrica que van a tener en este curso para poder analizar qué tan importante o qué, bueno, qué tanto las variables dependientes, las variables independientes explican a la variable dependiente, explican la variabilidad. Vemos que en el auxiliar anterior le habíamos dicho que un 0,7, un 0,68, 0,69 era un valor aceptado, pero en este caso es como medio malo. Entonces, como la regresión que nos dijo nuestro compañero no era tan buena, porque no, sí, puede ser significativa, pueden tener los valores aquí, pero no explica tanto esas variables al valor, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algo. Entonces, yo le había puesto aquí una regresión que cuando la estaba armando el auxiliar tiré cualquier variable, pero que implica el número de baños y el número de habitaciones, ¿sí? Se arma de la misma forma y obviamente no le pongan regresión igual que la de arriba porque la idea es que le pongan regresión 1, regresión 2 y así. ¿Cuál es el resultado? Mira, entre un 0,7, pero no es como estricto, es como si tenía un 0,68 ya está bien. Pero si realmente tiene un valor de, como en este caso, 0,21, 0,10, 0,30, 0,40, es como, en este curso en particular, es como, no, como que te van a dar una base para que encuentres variables que te hagan encontrar un modelo mejor, ¿sí? Pero no es como si es 0,70 es muy bueno y si es 0,69 es malo, ¿cachai? No, si lo encontráis 0,69 está bien, pero podéis decir que quizás se puede mejorar, quizás. Entonces vamos a tirar esta variable aleatoria totalmente, o sea, esta regresión totalmente random, para ver qué es lo que nos dice. Aquí vamos a hacer el análisis un poquito más rápido. Acá, para que vayan sabiendo, te quiere decir que hay baños, hay una cantidad de baños total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 12. No sé qué casa tiene 12 baños, pero 12 baños. Y el número de habitaciones. Acá, si se dan cuenta, el número de habitaciones no es relevante para este modelo. Entonces, algo hay acá que está medio raro, pero ahí ustedes pueden interpretar las variables, su significancia aquí con la estrellita. Pero aquí lo que ya nos va a ir importando más es esto, el R cuadrado. Acá vemos el R cuadrado está malo todavía. Entonces, vamos a crear otra regresión. Y vamos a hacer la que el compañero nos había dicho, que era literal todo. Entonces vamos a poner comuna más tipo de vivienda. Tipo vivienda era tipo guión bajo vivienda. Nombre de habitación la tenemos, número de baños la tenemos, número de estacionamientos. Yo en verdad, como les dije, esto es un total freestyle. Así que número de estacionamientos. Y no sé qué vaya a salir de acá. Solo sé que va a salir una cuestión enorme, muy, 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 muy grande. Pero para que también vayan viendo y se vayan acostumbrando. Eficiencia. Total superficie metros cuadrados. Y nos falta una superficie construida en metros cuadrados. Ya. Entonces aquí esta es una nueva regresión, así que le ponemos aquí otro nombre, regresión 2. Y no sé, quería salir de acá. Hay un problema con las variables, con el tipo de la variable. Ya, bueno. ¿Por qué arriba salieron muchos? Porque acá te está
haciendo el estudio para cada cantidad de baños, ¿cachai? Como en este caso para 2 baños, 3 baños, 4 baños, 5 baños, 6 baños, hasta 12 baños. Entonces, esta variable es significativa hasta, en este modelo, la cantidad de 9 baños, porque está esta estrellita aquí. Las 3 estrellitas al lado que te dicen esto. Las significance codes, que aquí lo pueden ver igual. Ay, ¿qué hice? Ya, ¿qué sucede aquí? En verdad, no sé muy bien, solamente... Ahí, Rubén, ahí habría que transformar comunes y tipo de vivienda a factores. Eso es una de las cosas que tiene las regresiones, que todo es numérico. O sea, no pueden haber string dando vuelta por ahí, como un sí o un no, o es 0 o 1. Entonces, aplícale factores a comuna. Ya, gracias Cami. Esto en verdad no está preparado para nada, pero es la misma forma que nosotros pusimos acá arriba para definir la variable. En este caso vamos a copiar esto de aquí para ir cambiándolo simplemente, como esto ya está explicado. Entonces, tenemos que crear, o sea, tenemos que tomar la base de la base data comuna y ponerlo como un factor, ¿sí? Estamos en este caso redefiniendo la variable como un factor. En este caso no estamos creando otra nueva variable. Si ven, el nombre son iguales, pero le estamos diciendo a esta variable que sea un factor ahora y que no sea un string. ¿Sí? Entonces, ahí ya redefinimos. Y si quieren asegurar, se pueden ir a la parte de data y si ponen el mouse encima del nombre, en este caso en comuna, ven que ahí dicen columna 1, factor. O sea que ya no es un string la cuestión. En cambio aquí, tipo de vivienda, si ponen encima, ven que es un carácter. El R, esto es para trabajar en R Markdown, que es como una herramienta donde tú puedes como ir programando, pero a la vez escribiendo, y también lo puedes importar de ahí como un PDF. Por ejemplo, esto no está programado. Esto es como para ir creando informes en R. Esto igual si quieren de ahí más rato les puedo ayudar a crear, es súper fácil. La cosa es cácharo. Entonces tenemos que hacer lo mismo con la variable tipo de vivienda, porque eso está en string. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. As.factor de data tipo. Entonces la hacemos correr. Si la hacemos correr, notamos que ahora tipo de vivienda no es un carácter, es un factor. Y bueno, acá vemos que número de estacionamientos también es un carácter porque hay algunas que dicen no. Entonces, lo mismo. Data estacionamiento, lo tenemos que poner como un factor de data número de estacionamiento. ¿Sí? Lo hacemos correr, miramos aquí, número de estacionamientos, ahora es un factor. Ya, perfecto. Entonces nos vamos para acá al lado y bueno, los otros son numéricos, así que no va a haber problema con eso. En teoría, ahora debería correr la regresión. Teoría. La transformación, o sea, hay que hacer un preprocesamiento de esas variables, porque, como decía, tienen que ser numéricas. Entonces, la comuna tiene que ser, no sé, la comuna, hay calera de tango, tiene que ser, no sé, 1. ¿Verdad? Y entonces, como que ahí lo que podría hacerse es como utilizar, hay un paquete en R que te pueden transformar, porque estos son variables categóricas. Cuando hay variables categóricas, uno puede hacer la transformación y asignarle un número a esa, o sea, como hacer una columna y que cada variable tenga como un número, en este caso, dependiendo de la comuna le da un número, o hacer una transformación y que cada una de esas opciones, digamos, esté como dentro de una columna en la base. Entonces va a haber una columna que dice calera de tango,
Caleta Tango, no sé cómo se llama la comuna, o sea, la comuna de Puente Alto, qué sé yo. Entonces va a haber una columna que dice eso y va a ser un 1 cuando esa casa está en esa comuna y un 0 para el resto. Sí, en este Eh, momento de su capacidad, como quizás de lo que han visto en R, es un poco complicado, igual un poco lo que le explicó la Cami. Así que vamos a seguir el consejo de Gonzalo. Y dice que hagámoslas con las numéricas mejor. Por este auxiliar lo vamos a hacer, porque en teoría después lo deberían saber hacer. Eh, pero igual no les vamos ya llevan 1 hora y cuarto acá y no vamos a intentar calentar más la cabeza igual. Entonces vamos a ver qué sale con las numéricas nomás. ¿Quién fue el que dijo que hiciésemos con todas? Para funarlo. No, mentira. Ya. Ahí cerré el chat. Ya, además quedamos poquito, así que vamos a ver esta regresión, veamos qué sale. Ya, entonces aquí va a salir un choclo absurdo de cosas porque tienen que contarte la cantidad de baños, que llegan a ser 12, la cantidad de habitaciones, la total superficie y la superficie construida. 20 metros cuadrados, 21, 200, 100, 200, 100,01, entonces va contando cada... Entonces esto no es tan... Bueno, hay muchas variables que son relevantes, otras que no, otras que un poquito. Entonces lo que nos importa es ir a ver esto. Ustedes como que tiran una regresión y lo primero que tienen que hacer, si es que es muy larga y todo, tienen que ir a ver el R cuadrado. ¿Por qué? Porque si es bueno el R cuadrado, pueden quiere decir que es una buena regresión. Entonces, como bien dice Gonzalo de No, estamos ready. Encontramos una regresión que está muy fea, muy fea. Ahora esto también se podría después hacer por R, por ejemplo, hagamos un rango entre los de 20 hasta los de 2200 metros cuadrados. O 2150. Entonces ahí te tira un intervalo solamente de esas variables. No lo vamos a hacer ahora, porque la idea ahora más que nada que sepan regresión multivariada. Y esto, acá hay un valor que es negativo. Como bien decía la Cami, también en el resumen, los beta también te pueden dar negativos. En este caso te quiere decir que la casa es muy particular el caso, pero es simplemente para que sepan interpretar esto. Si la superficie construida en metros cuadrados es de 244,47, te está diciendo que el precio de esa casa está haciendo que baje dado esta superficie construida. ¿Por qué? Porque está en negativo. ¿Y cuánto baja? En un 3,67 por 10 elevado a 7. ¿Sí? Más que nada para que sepan que R les entrega los valores en negativo. Entonces eso ahí lo tienen que interpretar. Obviamente, si es positivo aumenta, si es negativo disminuye. Y bueno, encontramos un R cuadrado apto. Y por la hora del auxilio tampoco vamos a seguir buscando una más mejor. Pero la idea es que puedan jugar. Yo les voy a subir la base de datos. Bueno, la base de datos ya está arriba, les voy a subir el R. La idea es que ustedes puedan tomar el R y empezar a jugar con esta opción. A agregarle variables, sacarle variables y ver qué es lo que va pasando con el R cuadrado, que es como un poco el punto 4 del auxiliar. Mientras antes empiecen como a jugar con R, más fácil se les va a hacer el entendimiento, cómo interpretar las variables y cómo ir solucionando estos errores, por ejemplo, que me apareció a mí. ¿Sí? Obviamente el internet está lleno de este tipo de solución de errores. Ustedes copian y pegan el error en Google y ya va a haber alguien que haya solucionado ese error y los pueda ayudar. Eso. ¿Tienen alguna duda? Porque ya estaríamos más o menos listos con el OX. Gracias a los 14 que se quedaron dando cara los bancos. Un 7 para todos. Pasaron el curso. No se lo digan al profe. Está grabado, profe, no dijo esto. Eso, chiquillos. Voy a dejar de grabar.